Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores. Quiero comentarles que desde hace un mes tuvimos una videoconferencia los panelistas. Es la primera vez que me pasa a mí que con un mes de adelanto vamos preparando el panel, así es que la verdad hay mucho profesionalismo en todos los organizadores y bueno, en ese sentido estoy muy contento de poderles presentar esto. Y básicamente voy a hablarles de cómo está el panorama a nivel internacional respecto al consumo de sustancias en adolescentes. A mí me gusta compartir este conocimiento que estoy teniendo ahorita en el cargo que estoy teniendo en las Naciones Unidas. Y bueno, ya la doctora Medina Mora nos hablaba desde el primer día del Congreso sobre la situación demográfica en el mundo. Prácticamente uno de cada 4 personas en el mundo es menor de 24 años. Por lo tanto, es importante que podamos dar cuenta de cómo están los problemas de salud mental y adicciones en esta población. En el informe de la ONU sobre el consumo de sustancias, vemos que ya, por ejemplo, para el caso de cannabis, el consumo en la población adolescente es más alto que en la población general, cerca del 5.8%. Varía muchísimo entre los países. Obviamente esto fue un gran esfuerzo para hacer comparables ciertos datos. Tenemos países como Estados Unidos que tienen un uso del último año de cannabis de cerca del 18%. México está alrededor del 7% respecto a este uso. Y aquí podemos ver por áreas, regiones del mundo, que Europa es el continente donde la diferencia entre adolescentes y población general es más acusada respecto al consumo de sustancias. Para todos los demás continentes también hay una diferencia, pero por ejemplo para África pareciera ser que no hay una diferencia de mayor consumo entre adolescentes. Por ahí la teoría tiene que ver con que, o la explicación de esto, con que quizás es tan complicado el acceso a la escolaridad en África que quizás los adolescentes que están ahí están siendo una población bastante bien protegida. Es una de las hipótesis que se maneja sobre esto. Bueno, como verán, por ejemplo, este es el caso de Europa, el caso de Inglaterra, pues siempre las prevalencias de consumo de las sustancias son más altas entre los adolescentes que entre los adultos. Claro que hay efectos de cohorte importantes, sobre todo para las diferentes sustancias. Ahorita tenemos un repunte en el aumento del consumo de marihuana, tenemos un regreso del aumento del consumo de éxtasis, por ejemplo, o de consumo de LSD, se puede ver aquí. Y también estamos viendo un fenómeno muy particular que no tiene tanto que ver con esta ponencia, pero es que también lo que estamos viendo en algunos países es que se está incrementando de manera muy importante el consumo entre personas de la tercera edad o personas de 55 años o más. También es un efecto de cohorte. Bueno, aquí vemos datos para, por ejemplo, Sudamérica, que pueden ser ya comparables, pero, bueno, por ejemplo, aquí en Estados Unidos podemos ver, ay, perdón, ¿cómo se regresa uno? Ah, ya vi. Okay, para. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo va incrementando la prevalencia de consumo a través de los años hasta la adolescencia, inclusive ya considerando unos nuevos parámetros de adolescencia de hasta los 24 años, puesto que las generaciones actualmente ya a los 24 años quizás no son tan independientes como lo eran antes, todavía están en cuestiones escolares, todavía no son autónomas, etcétera, pero lo que podemos ver es que el consumo está más alto. Sin embargo, también podemos ver, como les decía, que debido a que la generación de los que fueron los baby boomers, que en los 60s o 70s experimentaron con algunas sustancias, y que además ahorita está toda esta cuestión de la crisis de los opioides que se ha estado comentando en Estados Unidos o en Europa, entonces se ha visto que también se ha incrementado de manera muy importante el consumo entre las personas de más de 55 años. Inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos de 1996 a 2016 se incrementó la prevalencia de consumo de cerca de 900,000 a cerca de 10 millones de personas. Y por ejemplo vemos aquí en Alemania que parece que la prevalencia se incrementó en 11 veces, por ejemplo. Entonces hay ciertos efectos de corte que es importante que veamos, porque también ahora tenemos que ver las generaciones actuales cuáles van a ser los comportamientos que van a tener en un futuro respecto a su consumo de sustancias. Algo que también es muy relevante ver es cómo precisamente uno de cada 4 decesos que tienen que ver con el consumo de sustancias
se dan en la edad entre los 15 y 29 años, uno de cada cuatro, principalmente entre hombres y principalmente en la región de Europa, y un incremento importantísimo de decesos en la región de las Américas, que también tiene que ver con los fenómenos que ya hemos estado comentando. Y también otro de los fenómenos que es muy importante es el incremento que se ha venido dando en el consumo entre mujeres, y principalmente entre mujeres adolescentes, en donde ya tenemos que, por ejemplo, poblaciones en donde la prevalencia de consumo de alcohol o marihuana es mayor entre las mujeres adolescentes que entre los hombres. La JIFE hizo un informe, bueno, cada año hace un informe, y en ese informe viene un capítulo temático. El del año pasado fue precisamente el que tenía que ver con el consumo en mujeres, y ahí precisamente lo que estuvimos exponiendo es cómo cerca de 1 de cada 3 personas en el mundo que consume drogas es una mujer. Sin embargo, hay muchísimas barreras y obstáculos para poder acceder a tratamiento por parte de las mujeres, lo cual tiene que ver con cuestiones todavía de muchísimo estigma respecto al consumo de sustancias en mujeres. Un factor que es muy importante para el inicio de consumo de sustancias en mujeres tiene que ver, por ejemplo, con los problemas familiares, o, por ejemplo, con que su pareja consuma sustancias. Otra de las cosas también es que precisamente por ser más susceptibles a cruzar con trastornos depresivos o de ansiedad durante la adolescencia, es más probable también que se les receten medicamentos, e inclusive medicamentos para el dolor. Y aquí podemos ver aquí arriba precisamente cómo también hay una relación muy importante entre haber vivido eventos traumáticos en la infancia con el posterior consumo de sustancias. Entonces, hay una vulnerabilidad particular en las mujeres, y sobre todo en las mujeres adolescentes, y también se expresa en esto que hemos llamado, o se ha llamado, el efecto de telescopio, que es que aunque muchas mujeres inician su consumo de sustancias a edad más tardía que los hombres, desarrollan los trastornos por dependencia de las sustancias y los trastornos concomitantes al consumo de sustancias de manera más temprana que los hombres. Y hay toda una serie de factores que además agravan la posibilidad de que las mujeres sean atendidas o tengan un proceso de reinserción social. Bueno, respecto al consumo de tabaco, por ejemplo, tenemos a nivel mundial entre adolescentes que se tiene una tendencia que más o menos se ha estabilizado. Por ejemplo, para hombres es del 12%, la región donde más se consume es Europa, y seguida de América, pero también hay una variable muy importante que es, se les pregunta si ellos fueran si se les ofreciera cigarrillos, si ellos decidirían empezar o no empezar a fumar, y tenemos cerca del 19% de los varones de entre 3 y 15 años que dirían que sí, y entre el 19% de las mujeres que dirían que sí, una prevalencia del 7%. Ahora, también algo que es fundamental recordar es que ahorita el tema del tabaco tiene un reto importantísimo que tiene que ver con el desarrollo de cigarrillos electrónicos y otro tipo de dispositivos que son productos de tabaco, pero que se han tratado de vender entre los adolescentes como productos inocuos, que se ven muy cool, digamos, y ahorita eso está también afectando las políticas públicas y los logros que ya se había logrado tener respecto al consumo de tabaco. El último informe mundial que hay sobre consumo de alcohol en adolescentes es del 2004. Preferí tomar ahorita un informe un poquito más actual del 2012 sobre el consumo específicamente en las Américas. Y ahí vemos en las flechas rojas, bueno, que México está más o menos, está más o menos en niveles medios, pero no por eso no preocupantes. Lo que tenemos ahí es que cerca del 40% de los adolescentes mexicanos han tenido un episodio de consumo excesivo de alcohol en el último mes. Los países que tienen las mayores prevalencias son Chile y Nicaragua, con cerca del 70%, y en el caso de las mujeres tenemos cerca de un 2%, de acuerdo a esta encuesta. Y lo que vemos aquí es que Europa es la región del mundo donde más se ha abusado del alcohol por parte de los adolescentes, y en segundo lugar América Latina. Ahora, hay cuatro temas sobre los que la ONU quiere llamar la atención de los países respecto al consumo de drogas en adolescentes. El primero tiene que ver con la relación que hay entre el consumo de estimulantes en la vida nocturna. Aquí tenemos un estudio que se hizo en Nueva York, donde se habla de tres principales patrones de consumo, o tres tipos de consumidores
de estimulantes en la vida nocturna. Tenemos al consumidor que es un consumidor principalmente de alcohol y cocaína, que es un consumidor no muy frecuente, de acuerdo a este estudio. Tenemos un segundo patrón que es el de los, lo que les llamamos los novelty seekers o los que buscan novedades. Estos generalmente están consumiendo las drogas de club, que así se han llamado, o el éxtasis, por ejemplo, drogas más duras, consumen de manera más frecuente. Y un tercer patrón que es el de consumidores de varias drogas, que le llaman el de wide range. Entonces aquí hay un policonsumo en este tercer patrón. Buscan high con diferentes, o bueno, tener los efectos con diferentes sustancias, y entonces prueban en ocasiones sustancias que son sumamente tóxicas para estar en el antro, digamos. Segundo tema que es fundamental para la ONU es, por ejemplo, lo que está pasando con los adolescentes y la marginación respecto al consumo de cristal. Entonces lo que se está viendo a nivel mundial el cristal está sustituyendo el consumo de crack, y tenemos adolescentes marginados consumiendo cristal y adolescentes no marginados consumiendo cristal también. El tercer punto tiene que ver con el consumo en menores en situación de calle. Lo que tenemos aquí es que hay una gran variabilidad respecto a las causas de expulsión entre los países de altos ingresos y los países de ingresos pobres. Entre los países de altos ingresos quizás tiene más que ver con disfunción familiar, y entre los países de ingresos pobres obviamente con las necesidades económicas. Y se tiene que entender que el consumo de drogas en esta población obviamente es 3, 4, 5 veces más alto que los promedios entre la población que no está en situación de calle, y que obviamente forma parte de un estilo de vida y de una manera de poder lidiar con las situaciones estresantes que ellos viven, de violencia, de ser víctimas de violencia física y sexual, explotación y la alta morbilidad y mortalidad que ellos están experimentando. Y por último, el policonsumo en adolescentes. Entonces, se ha visto obviamente que en esta cohorte de adolescentes actualmente se combinan más drogas. La principal combinación tiene que ver con alcohol y marihuana, alcohol y éxtasis, drogas de diseño de diferentes tipos o club drugs de diferentes tipos, y también benzodiazepinas con opioides. Entonces, toda esta combinación de sustancias obviamente pone en un mayor riesgo a los consumidores, y entonces tienen que implementar estrategias de prevención o inclusive de disminución del daño con ellos. Otro aspecto que es muy importante es, y esto lo menciono porque ya en México también se ha detectado esto, es la compra de drogas por internet, principalmente por lo que se llama la darknet. Cerca del 60% de lo que se vende en la darknet son drogas, algunos precursores, algunas drogas ilegales, y los adolescentes están usando cada vez más este método para poder adquirirlas, obviamente así evadiendo la cuestión legal, pero además sin saber bien qué es lo que están adquiriendo. Entonces la JIFE este año sacó un capítulo temático sobre tratamiento, donde habla de lineamientos de tratamiento en general, pero también específicamente para adolescentes. Durante estos 3 días hemos visto muchísimas de estas recomendaciones en el resto de las conferencias, pero lo que vemos como buenas prácticas o lineamientos pues tienen que ver en primera con que haya una detección temprana de los adolescentes, con que aunque no tengan todavía un trastorno con los síntomas de dependencia, se les pueda atender porque se van a beneficiar de esas intervenciones, que las intervenciones sean oportunistas, es decir, que en cualquier escenario social, consumos de contexto o de salud se pueda entrevistar a los adolescentes y motivarlos para que vayan a tratamiento, que sea adaptado a sus necesidades individuales, que también se traten los temas de salud mental que están concomitantes a la situación de consumo, que se involucre a la familia y a la comunidad, que el tratamiento sea voluntario, aunque se pueda ejercer cierta presión de parte de la escuela o de algunas autoridades para que busque el tratamiento, pero que siempre termine siendo un tratamiento voluntario. Atender los problemas de violencia que están viviendo los adolescentes, salud sexual, riesgo suicida, y obviamente darle mucha importancia a también el tratamiento de prevención de recaídas. Y bueno, por último, también la ONU ha pedido a los países que se haga hincapié pues, en dar en los programas preventivos para adolescentes información verídica
sobre los riesgos que implica el consumo de las sustancias. Los adolescentes ya tienen muchísima información, entonces tiene que ser información certera, pero bueno, que hable precisamente cuáles son los riesgos reales de consumir alguna sustancia y de las opciones también que hay para poder atenderse. Obviamente hay muchísimos estudios a nivel internacional sobre cuáles son los factores de riesgo, factores de protección. Por aquí los comentamos, se los dejo, ya no nos va a dar tiempo de poder revisarlos cuidadosamente. Digamos que hay cierta coincidencia respecto a los estudios, respecto a cuáles son los factores de protección que tienen que ver con la familia, con el vecindario, con las características individuales. Y bueno, pero obviamente no olvidar que, como hemos estado viendo aquí también, es una interacción compleja la que hacen todos estos factores, que va desde lo genético, lo individual, lo macrosocial, etcétera, y que obviamente cada caso va a requerir de un esfuerzo particular para poder adaptar las intervenciones y que estas sean efectivas y basadas en evidencia como se está pidiendo. Entonces, bueno, básicamente este es el panorama general que las Naciones Unidas nos están diciendo sobre lo que está pasando con el tema de adicciones en el mundo y pues la solicitud que es hacia los países para que puedan reforzar sus sistemas de prevención y de atención a esta población adolescente. Bueno, y quedo a sus órdenes también para si después podemos platicar un poquito de esto. Muchísimas gracias.